Bien, buena noche a todos los participantes, los que estamos presentes. Vamos a empezar. Bien, bien. Bueno, el día de ayer hemos estado viendo, bueno, hemos terminado en realidad la clase con lo que es, hemos visto un poco acerca del patrimonio, ¿verdad? Entonces, muchos de ustedes me preguntaban, ¿y cuáles serán el patrimonio en Bolivia designado por la UNESCO, ¿no es cierto? Entonces aquí yo les he preparado, para continuar un poco con este tema, les he preparado un listado de, bueno, los inmuebles o, bueno, en este caso, ciudades enteras que son consideradas patrimonio por la UNESCO, ¿no? Empezamos por la ciudad de Potosí, que ha sido designada en 1987 como patrimonio. También las misiones jesuíticas de Chiquitos en 1990, la ciudad histórica de Sucre en 1991, el fuerte de Samaipata también en 1998, el Parque Nacional Noel Camp Mercado el año 2000, también Tiahuanacu, y de igual manera el año 2000, y el más actual, por así decirlo, ¿no es cierto? El Campagnam, que es Sistema Vial Andino, el año 2014, ¿no? Entonces, este es un listado del patrimonio mundial designado por la UNESCO. Ahora, igual tenían duda acerca de qué patrimonio o qué inmuebles son considerados patrimonio en las distintas ciudades, ¿no? He hecho un listado de los tres patrimonios más importantes, más significativos en cada ciudad y vamos a repasarlo de manera rápida. Ya les voy a pedir un poco de paciencia porque esta clase, la mitad vamos a seguir con lo que es un poco de teoría y la otra mitad de esta sesión va a ser ya completamente práctica porque vamos a ya estar viendo el primer método, ¿no? Que es el método de comparación. Entonces, un poquito de paciencia, yo sé que es un poco tedioso, pero es importante, igual que nosotros podamos conocer, ¿no? Estas partes teóricas. Bien, empezamos entonces en la ciudad de La Paz. El primer inmueble es la Basílica de San Francisco. Obviamente es un hito, ¿no? Es realmente increíble. Es fundada en el siglo XVI. Este templo de estilo barroco mestizo es uno de los monumentos más importantes de la ciudad de La Paz, ¿no? Su fachada tiene detalles indígenas y coloniales. Y su ubicación, obviamente, está en la Plaza San Francisco, en la ciudad de La Paz, ¿no? También tenemos al Palacio Quemado, que es la sede de gobierno boliviano por muchos años, ¿no? Es uno de los edificios más emblemáticos del país y su historia está marcada por incendios y reconstrucciones y de ahí su nombre, ¿no? Que es Palacio Quemado. No sé si recuerdan que habíamos hablado eh, de que los inmuebles que están expuestos a estos tipos de vandalismo, por así decirlo, por incendios, por reconstrucciones, entonces su valor aumenta, ¿no es cierto? Y en este caso, este es un claro ejemplo de lo que hemos hablado, ¿no? O sea, si su valor es incalculable, habíamos mencionado, ¿verdad? Y bueno, este se encuentra en la Plaza Murillo, obviamente. También tenemos el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez, que este fue inaugurado en 1845. Es uno de los teatros más antiguos de Bolivia
Y bueno, es un estilo neoclásico y ha sido testigo de numerosos eventos artísticos y culturales, ¿no? Se encuentra en la calle San Ginés, en el centro de la ciudad de La Paz. Ahora hablaremos de Sucre. En realidad, Sucre toda la ciudad es patrimonial, ¿no es cierto? Pero existen, obviamente, inmuebles que son de mucho más valor, ¿no? Como por ejemplo la Casa de la Libertad, ¿no? Que importantísimo de que aquí se ha firmado el Acta de Independencia de Bolivia en 1825 y es uno de los sitios más simbólicos y parte fundamental del patrimonio nacional, ¿no? Se encuentra en la Plaza 25 de Mayo de Sucre. También la Catedral Metropolitana de Sucre, ¿no es cierto? Es un estilo renacentista y barroco. Es una de las iglesias más antiguas de Bolivia. Está construida en el siglo XVI también. Su interior es muy famoso por sus obras de arte religiosas, ¿no? Y se encuentra en la Plaza 25 de Mayo. Y finalmente, la Universidad San Francisco Javier es una de las universidades más antiguas de América. Ha sido fundada en 1624 y su infraestructura colonial forma parte del centro histórico de Sucre, ¿no? Entonces, esos serían los tres más importantes. Y continuamos con la ciudad de Cochabamba. A ver, veremos. Obviamente, la Catedral Metropolitana de San Sebastián, ¿no es cierto? Esta catedral es uno de los símbolos religiosos más importantes de Cochabamba. También tiene un estilo colonial y una historia que remota al siglo XVI. Está ubicada en la Plaza 14 de Septiembre. También otro inmueble patrimonial aquí en la ciudad de Cochabamba es el Palacio Portales, ¿verdad? Que les había comentado de que por muchos años simplemente se abrían las puertas para que a manera de museo, pero ahora ya alberga otras actividades económicas como es un salón de té y también otras actividades que se realizan una vez por mes, ¿no? Este Palacio Portales es una mansión del magnate del estaño Simón y Patiño y su arquitectura es una combinación de estilos europeos y es uno de los edificios más lujosos de Bolivia. Si es que no lo conocen, yo les invito a que, si es que alguna vez pasean por Cochabamba, puedan conocerlo, ¿no? Está ubicado en la Avenida Potosí y Buenos Aires. También el convento de Santa Teresa, que este es un convento de las Carmelitas y conserva es un importante museo con piezas religiosas y artísticas de gran valor. Está ubicado en la calle Ecuador. Potosí. Al igual que la ciudad de Sucre, Potosí obviamente es igual es patrimonial, ¿verdad? Toda la ciudad, pero de igual manera tiene ciertos inmuebles que resaltan mucho más que otros, ¿no? Es el caso de la Casa de la Moneda, que hoy es un museo que conserva la historia de la minería y la moneda en Bolivia. Se encuentra en la calle Ayacucho, en el centro de Potosí. De igual manera, la iglesia de San Lorenzo de Carangas, esta iglesia es muy famosa por su fachada barroca mestiza, ¿no? Que es una mezcla iconográfica indígena y europea. De igual manera, es uno de los mejores ejemplos de arquitectura barroca en Bolivia. ¿Y dónde está ubicada? Cerca de la Plaza 10 de Noviembre en la ciudad de Potosí. Y finalmente, la iglesia de San Francisco, que esta iglesia es un gran ejemplo de la arquitectura colonial. También su interior conserva importantes obras del arte religioso, ¿no? Está ubicada en la calle Oruro y Matos en la ciudad de Potosí. Vamos a ver Oruro. Eh, Obviamente el santuario de Socavón, ¿no es cierto? Este santuario es uno de los centros religiosos más importantes que tiene Oruro y es el punto final de la famosa procesión del Carnaval de Oruro, ¿no es cierto? Patrimonio de la Humanidad. Y está ubicado en la calle Plata y la calle Bolívar. También el Teatro Palais Concert, fue inaugurado en 1918. Este es uno de los edificios más importantes de la vida cultural de Oruro y su arquitectura refleja un estilo Art Nouveau, ¿no?
Podemos ver en su fachada muchos elementos arquitectónicos realmente exquisitos, ¿no? Y la Catedral de Oruro, ¿no? Este estilo neoclásico es uno de los edificios más religiosos, perdón, más importantes de la ciudad y fue construido en el siglo XI. Y creo que hay un error. Y está ubicado en el centro de la ciudad, ¿no? Y bueno, ubicación en la Plaza 10 de Febrero. Bien, la ciudad de Santa Cruz, obviamente la Basílica de San Lorenzo, ¿no es cierto? La Catedral Metropolitana, que esta catedral tiene un estilo renacentista, es uno de los edificios más importantes de la ciudad y es conocido por su campanario y sus museos, ¿no es cierto? También la Casa de Melchor Pinto, que es una casa colonial que ha sido transformada en un espacio cultural donde se realizan exposiciones de arte y eventos culturales, ¿no? También representa la historia de la región, ubicado en la calle Sucre, en el centro histórico. Y finalmente, el Museo de Historia Regional, que está ubicado en una casona colonial, y este museo conserva la historia de Santa Cruz desde la época precolombina hasta la época republicana. Está ubicado en la Plaza 24 de septiembre. Tarija, la Casa Dorada, ¿no? La Casa Dorada es famosa por su opulencia y diseño arquitectónico ecléctico con influencias de Art Nouveau y es uno de los edificios más representativos de Tarija. Y la ubicación en la calle General Trigo. También la iglesia de San Francisco, ¿no? Que es una iglesia con un estilo sencillo, ¿no? A comparación de la Casa Dorada, vemos que es un poco más sencilla, pero no por eso le resta importancia, ¿verdad? Entonces tiene un estilo más sencillo que refleja la influencia franciscana en la región, ubicada en la Plaza Sucre. Y también terminamos con el Museo Paleontológico y Arqueológico. Es un edificio colonial, alberga una importante colección de fósiles y artefactos arqueológicos de la región de Tarija, ubicado igual en el centro histórico de Tarija. Beni, la Catedral de Trinidad, ¿no? Es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Trinidad, de estilo colonial, ¿no? Igualmente ha sido testigo de la evolución de la ciudad desde la época misional jesuita hasta la actualidad. La iglesia de San Ignacio de Moxos, siento yo que es una de las más famosas, este es un templo. Bueno, este templo es uno de los principales vestigios de las misiones jesuíticas en la región de Mox, ¿no? La iglesia conserva su estructura colonial y alberga reliquias y arte sacro de gran valor. Y finalmente la Casa de la Cultura de Beni, que es un edificio dedicado a la preservación, perdón, del patrimonio cultural de Beni y alberga exposiciones sobre la historia, la cultura, la biodiversidad de la región, con énfasis en las culturas indígenas y la influencia jesuita, ¿no? Igual está ubicado en la ciudad de Trinidad. Bueno, Pando, la catedral Nuestra Señora del Carmen. Esta catedral de Cobija, capital de Pando, es uno de los edificios más significativos de la ciudad, aunque es relativamente moderna comparada con otras catedrales del país, ¿no? Que hemos estado viendo. Es el principal centro de la vida religiosa en la región. También otro edificio importante en la ciudad de Pando es la Casa de la Gobernación, que lamentablemente no pude conseguir una fotografía, que este edificio es uno de los más representativos de Cobija, que refleja su desarrollo del poder político en la región. Su arquitectura refleja las aspiraciones de modernización en un departamento que hasta hace poco era muy aislado, ¿verdad? Y finalmente el Museo de la Amazonía Boliviana, que este museo ofrece una visión sobre la riqueza cultural, natural y arqueológica de la Amazonía boliviana, con especial atención a las tradiciones de las comunidades indígenas de Panto. Bueno, este listado que he podido realizar
no abarca todos los edificios patrimoniales, ¿no es cierto? Porque sería una lista realmente extensa y honestamente no tengo no he tenido la facilidad de poder conseguir todo, la lista completa de los demás departamentos, ¿no? Pero yo les invito a ustedes, si desean una lista completa, pueden recurrir a la gobernación de cada una de sus ciudades y ellos van a poder extenderles esta lista. Bien, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar con este tema que igual es importante a la hora de hacer nuestros avalúos, que nosotros tengamos conocimiento, y que es la protección y conservación de bienes patrimoniales. ¿Cómo es que se protege? ¿Cómo es que se conserva? Es importante que nosotros también como peritos evaluadores sepamos. Primeramente, el marco legal, para la protección de bienes patrimoniales, ¿no? Ya habíamos visto en anteriores diapositivas, pero la protección legal es el primer paso para garantizar que los bienes culturales y patrimoniales sean preservados, ¿no es cierto? Hemos visto igual que en la mayoría de los países existen leyes nacionales e internacionales que regulan la protección de estos bienes. Por ejemplo, hemos visto también en anteriores diapositivas que en nuestro país la ley que rige esto de la protección de bienes patrimoniales es la ley 530 de Patrimonio Cultural Boliviano del 2014, donde regula la identificación, la protección y la conservación de bienes culturales del país, estableciendo que los bienes patrimoniales son inalienables, imprescriptibles y no se pueden embargar, ¿no es cierto? Eso ya habíamos revisado. También habíamos visto esto de la Convención de la UNESCO sobre la protección del patrimonio mundial, ¿no es cierto? Que la UNESCO, si es que ustedes también pueden visitar la página web, tiene un listado del patrimonio mundial de cada país, ¿no es cierto? Justamente la primera foto que les había mostrado pertenece a la página web, entonces ustedes pueden revisarla y poder inmiscuirse un poco más, ¿no es cierto?, en la lista de cada país. Y también habíamos hablado de la Convención sobre la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, que es la Convención de La Haya de 1954, ¿no? Esto ya lo habíamos hablado, ya no lo vamos a volver a hablar, pero es importante que sepamos que el primer paso para garantizar que los bienes culturales sean respetados es la protección legal, ¿no? O sea, las leyes. Bien, ¿qué más? ¿Qué más es importante? La conservación de bienes culturales. Dentro de esta conservación de bienes culturales podemos ver varios aspectos, ¿no? Primeramente, la conservación preventiva. ¿Qué será esto? Este tipo de conservación se enfoca en evitar o minimizar el deterioro de los bienes antes de que ocurra cualquier daño significativo, ¿no es cierto? Entonces se busca, como dice su nombre, conservar de manera preventiva, antes de que ocurra el daño, ¿no? ¿Cómo se puede realizar esta conservación preventiva? Número uno, control de clima, ¿no? Se tiene que mantener en niveles óptimos de humedad y de temperatura los museos y los sitios históricos. Número dos, realizar una protección contra las plagas, ¿no? Implementando medidas para evitar que los insectos o roedores puedan dañar los materiales como el papel, la madera, los textiles, eh, entonces es importante, ¿no es cierto? Y finalmente, haciendo un monitoreo y un mantenimiento, realizando las respectivas inspecciones regulares para identificar problemas tempranos como grietas, desgaste o manchas, ¿no? Lamentablemente, muchas veces no se hace estas acciones preventivas, ¿no es cierto? Y estamos con serios problemas después, ¿no? Entonces es importante que nosotros sepamos que existe y que se debería llevar a cabo estas acciones preventivas.
Siguiente punto, la conservación curativa. ¿A qué se refiere? Se refiere a las intervenciones necesarias cuando un bien patrimonial ya ha sufrido daños, ¿no? Cuando no hemos hecho las acciones preventivas, entonces el bien patrimonial lamentablemente ya ha sufrido los daños. Entonces, ¿cuáles serían las actividades para realizar? Número uno, la restauración de estructuras, ¿no? ¿Qué significa? Tendríamos que reparar las fachadas, los techos o los elementos arquitectónicos de edificios históricos para devolverles su estado original. También la restauración de obras de arte, en el caso de bienes muebles como pinturas o esculturas. La restauración busca devolverle su integridad sin alterar su autenticidad, ¿no? En este punto es donde muchas veces buscamos, ¿no es cierto?, a gente especializada, como decíamos en la anterior clase, especializada en estas técnicas que ahora ya no se utilizan tanto, como ser el fresco o la realización de vitrales, ¿no es cierto? Entonces, es necesario que estos técnicos puedan aquí ya tomar parte, ¿no? Y finalmente, la conservación restaurativa. ¿Qué significa esto? La conservación restaurativa se enfoca en devolver al bien su estado original mediante la eliminación de añadidos o modificaciones que no forman parte del bien en su estado original. Esto puede ser importante para mantener la autenticidad del patrimonio. ¿Qué significa esto? Muchas veces, y seguramente ustedes también se han debido dar cuenta al poder visitar estos bienes patrimoniales, muchas veces vemos de que han tratado de solventar estos daños físicos con materiales que no son acorde a la arquitectura del inmueble, ¿no es cierto? Puede ser por un tema de que no se haya encontrado a los especialistas correctos o por un tema de tiempo o de presupuesto inclusive, ¿no es cierto? Entonces, de igual manera, es importante que los encargados, en este caso gubernamentales, eh, puedan hacer esta conservación restaurativa, ¿no? Eliminando todo vestigio o toda modificación que no es parte del inmueble, ¿no es cierto? Que, o sea, volverlo a su estado original. Y inclusive esto puede un poco, en tema de avalúo, ¿no? Puede un poco bajar el valor, ¿no es cierto?, de este bien patrimonial. Entonces, es importante de que se pueda realizar este tipo de conservaciones. Continuamos. Bien, también es importante la participación comunitaria en la conservación, ¿no es cierto? Es fundamental el involucramiento de la comunidad local para la conservación de los bienes patrimoniales, especialmente en los casos de patrimonio cultural inmaterial, ¿no es cierto? La transmisión de los conocimientos, de las tradiciones y de las prácticas culturales que forman parte de la vida diaria de una comunidad es vital para la preservación de este tipo de patrimonio, ¿verdad? Eh, ¿Cómo podemos hacer que la comunidad se involucre en eh, en la conservación de los bienes patrimoniales? Número uno, la educación y la concientización, ¿no es cierto? Es importante que la población local entienda que el valor de su patrimonio, pero entienda el valor de su patrimonio y participe activamente en su protección. Esto se puede lograr mediante programas de educación y concientización. Y también participación en la gestión, ¿no? O sea, las comunidades locales pueden involucrarse directamente en la gestión del patrimonio, especialmente en el caso de bienes culturales que son parte integral de sus tradiciones, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visitado una iglesia o hemos caminado por el centro histórico de nuestra ciudad y hemos visto las paredes grafiteadas o con afiches publicitarios o con basura? Entonces, realmente
de manera general nos está faltando esto, ¿no es cierto? Esta concientización de poder conservar nuestro patrimonio, porque al final es parte de nuestra tradición, ¿no? Es parte de nuestro patrimonio. Entonces es importante, igual que nosotros como evaluadores, estemos realmente comprometidos con esta conservación, ¿no? O sea, con poder realizar la conservación de los bienes patrimoniales. Bien. Eh, También es importante el uso sostenible de los bienes patrimoniales. ¿Qué significa esto? La gestión sostenible de los bienes patrimoniales es fundamental para garantizar su conservación a largo plazo. ¿Qué implica? Esto implica equilibrar la preservación del bien con su uso y disfrute por parte de la sociedad. Y algunos enfoques claves van a ser los siguientes. Primeramente, el turismo cultural sostenible. Esto especialmente en los museos, ¿no es cierto? El turismo cultural puede ser una fuente de ingresos para la conservación de bienes patrimoniales, pero también puede representar una amenaza si no se gestiona adecuadamente. Para garantizar su uso sostenible, para garantizar un uso sostenible, número uno, es necesario controlar el número de visitantes a sitios delicados como sitios arqueológicos o edificios históricos. Y número dos, se debe implementar prácticas de turismo responsable que eviten el desgaste físico y el deterioro del bien. ¿Qué significa esto? Este punto en realidad nos está diciendo de que si bien tener turistas en estos bienes patrimoniales nos sirve como un apoyo económico para generar ingresos eh, que van directamente a la conservación de estos bienes patrimoniales, de igual manera es un arma de doble filo, ¿no es cierto? Porque de la misma manera, indirectamente, igual pueden significar, puede significar que está haciendo, que estos turistas están haciendo cierto daño al bien patrimonial. Es por eso que nos están eh, solicitando dos puntos, ¿no es cierto? Primero, controlar el número de visitas, que el número de visitas sea controlado, ¿no? Y segundo, las prácticas de turismo responsable, ¿no? Muchas veces, no sé si han tenido la oportunidad de ir a museos donde no te dejan sacar incluso fotos con flash, ¿no es cierto? Y esto debido a que el flash puede malograr las pinturas, ¿no? Entonces, a esto más o menos se refiere, ¿no? Entonces, que podamos un poco controlar el turismo, ¿no? Y de la misma manera, una reutilización adaptativa. ¿Qué significa? Este enfoque implica dar nuevos usos, perdón, a los bienes patrimoniales que ya no cumplen con su función original, sin comprometer su integridad. Un ejemplo puede ser la conversión de un edificio histórico en un centro cultural o en un hotel boutique, ¿no es cierto? Em, y finalmente, la gestión financiera, ¿no? Es importante establecer mecanismos para financiar la conservación de bienes patrimoniales, como la creación de fondos de conservación, ¿no? Y la aplicación de subsidios estatales o la colaboración público-privada. Bien. Ahora, importantísimo igual para nosotros los evaluadores saber cuáles son las amenazas de los bienes patrimoniales. Perdón. Los bienes culturales y patrimoniales están expuestos a una serie de amenazas que pueden poner en riesgo su integridad y su conservación. Número uno, ¿cuál puede ser la amenaza de un bien patrimonial? Los desastres naturales, ¿no? Esto implica terremotos, inundaciones y otros desastres naturales que pueden causar graves daños a edificios históricos, monumentos o sitios arqueológicos. Es importante que existan planes de emergencia y estrategias de mitigación para reducir el impacto de estos eventos en los bienes patrimoniales. No sabemos que estos desastres naturales prácticamente no se los puede controlar, ¿no? O sea,
son situaciones que no están en nuestras manos, pero es fundamental que se tenga planes de emergencia y planes de mitigación, ¿no? Para en el caso que pueda suceder esto, ya saber qué corresponde, qué hacer o cómo prevenir también, ¿no? De cierta manera. También el cambio climático, y es algo que estamos experimentando ahora en Bolivia, ¿no es cierto? El cambio climático representa una amenaza creciente para los bienes patrimoniales, especialmente en lo que corresponde, en lo que respecta, perdón, a monumentos ubicados en zonas costeras. Bueno, esto no nos corresponde tanto, pero también expuestos a condiciones extremas de clima, ¿no? El aumento del nivel del mar, las sequías, las lluvias torrenciales pueden acelerar el deterioro de los bienes culturales. De la misma manera, otra amenaza, el vandalismo y saqueo, ¿no? Esto se da muy seguido, ¿no? Especialmente aquí en Bolivia y en los bienes patrimoniales que tal vez no se encuentran tanto en el centro histórico, en provincias o en otras zonas un poco más alejadas. Esto es una realidad, ¿no? Esto se da bastante. Aquí nos dice especialmente en tiempos de conflicto, ¿no? Pero de igual manera se da en tiempos de conflicto o no, ¿no? Eso son amenazas graves para los bienes patrimoniales. Las piezas arqueológicas y obras de arte pueden ser robadas y vendidas en el mercado negro. Las autoridades deben tomar medidas estrictas para proteger los bienes culturales y especialmente en zonas vulnerables. Estos saqueos, estos vandalismos restan valor, ¿no? O sea, restan valor al bien patrimonial, ¿no? O sea, es realmente una pena. Y aunque ustedes no lo crean, otra amenaza para los bienes patrimoniales que igual se está dando es el desarrollo urbano. A ver, ¿qué significa? Es el crecimiento descontrolado de las ciudades, ¿no? O sea, las ciudades están creciendo realmente a pasos agigantados, ¿no? Entonces, esto puede presentar una amenaza para los bienes patrimoniales, ya que la presión por construir nuevas infraestructuras puede provocar la demolición o la alteración de edificios históricos. Para esto es necesario un plan de urbanismo que respete y protege el patrimonio cultural. Em, ya habíamos hablado de esto en la anterior clase, pero un poco que viene al tema, ¿no? Hemos visto, o yo les había comentado, creo, y muchos de ustedes, creo que algún participante igual comentó, de que en el centro histórico, como no es permitido la demolición, ¿no? De estas casonas patrimoniales, entonces, ¿qué hacen los dueños de estas casas patrimoniales? Las dejan abandonadas, ¿no? O sea, las dejan abandonadas a su suerte y con el sol, con la lluvia, con la falta eh, de utilización, o sea, con el abandono en sí, estas casas se van deteriorando y año tras año empeoran y un día se caen y ya, o sea, ahí se termina todo, ¿no? Y obviamente en vez de esas casas, una vez que ya se han caído por naturaleza, o sea, por obra de la naturaleza, por así decirlo, entonces, ¿qué hacen los dueños? Construyen comercios, ¿no? O sea, edificios dedicados al comercio. Y es prácticamente lo que pasa en muchas ciudades, ¿no? Y realmente es una pena que ni siquiera los dueños de esas casonas patrimoniales comprendan el valor que tienen estos bienes, ¿no? Entonces, lamentablemente es algo que pasa y muy seguido. Bien, entonces, eso en cuanto a la preservación y conservación. Bien, vamos a ver ahora sí ya lo que nos interesa, ¿no? O sea, los métodos de valoración. Ay, no sé si estoy compartiendo. ¿No? Creo que... Vamos a ver primeramente estos métodos de manera general, para que
para que tengamos cierta idea, ¿no es cierto? Y después vamos a ver cada uno de ellos con más detalle, ¿no? O sea, vamos a hacer ejercicios eh, para que ustedes igual puedan comprender mucho más. Vamos a empezar del método más fácil al método más complicado. Y de igual manera, el método más impreciso al método más preciso, ¿no? Entonces, empezaremos. Los métodos de valoración que vamos a ver en este curso son, o sea, son métodos que también se pueden utilizar y seguramente ustedes ya han utilizado también, conocen, métodos que se pueden utilizar en una vivienda normal, ¿no es cierto? En una vivienda que no es patrimonial, pero vamos a ver las diferencias que pueden tener o que se puede realizar, ¿no? Para adaptarlas al ámbito patrimonial. Entonces, vamos a empezar con el método comparativo. El método comparativo prácticamente, perdón, aquí hay un chat. Quiere hacer algunas preguntas, pero no se habilita el micrófono. Em, sí, no, no están habilitados los micrófonos. Yo les sugiero de que por esta clase podamos primero ver toda la clase y al final hacemos las preguntas, por favor. Bien, bien. Entonces, al final, por favor, todas las preguntas o comentarios, porque ya nos va a pisar el tiempo. A ver, si podría escribir. No me escuchan, dice. ¿Todos me escuchan? Se escucha, arquitecta. Ah, ya, muchas gracias. Ya, entonces, por favor, vamos a continuar y al final vamos a tener una charla con las preguntas y todo, ¿no? Bien, vamos a ver el método comparativo. Estoy segura que todos o la mayoría ya conocen este método comparativo, ¿no? Pero vamos a recordar un poquito. Este método comparativo prácticamente se basa en el principio de la sustitución, ¿no es cierto? Que es lo que hemos visto en la anterior clase. ¿Qué dice la sustitución? El principio de la sustitución nos dice que dos inmuebles que tienen similares características, los valores van a ser de igual manera similares, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente este método es eso, ¿no? O sea, se basa en el principio de la sustitución. Por lo tanto, el valor de mercado de un bien es comparable al valor de otros bienes similares en circunstancias parecidas, ¿no es cierto? Entonces, para este método comparativo, em, se tendría que utilizar inmuebles de similares características, ¿no? ¿Cómo se recolecta la información para este método? El proceso comienza con la búsqueda de bienes comparables, ¿no? Estos deben ser similares en cuanto a la ubicación, en cuanto a las características físicas y en cuanto a las condiciones de venta. ¿Qué significa en cuanto a la ubicación? Que los bienes tienen que estar en la misma área si es posible o en una zona con características socioeconómicas comparables, ¿no? También en cuanto a las características físicas, deben tener tamaños parecidos. Bueno, aquí dice número de habitaciones, antigüedad, estado de conservación, pero en realidad hemos visto que lo importante o los factores para tomar en cuenta en un avalúo patrimonial
son la relevancia histórica, el estado de conservación, las restricciones legales, la ubicación y todo eso, ¿no? Que igual vamos a verlo cuando ya hagamos ejemplos de este método. Y también las condiciones de venta, ¿no? Que las condiciones de venta deben haber ocurrido en un mercado libre, sin presiones inusuales, como ventas forzadas. A ver, ubicación, nos dice que en lo posible los inmuebles deben estar en una misma área, ¿no es cierto? Ahora, esto es relativamente fácil cuando realizamos un avalúo de un bien en general, ¿no es cierto?, de una vivienda normal. Pero cuando se habla ya de avalúos patrimoniales, es un poco más complicado que podamos encontrar em, inmuebles casi con las mismas características dentro de una misma área, ¿no? O sea, es un poco más complicado. No es imposible, puede ocurrir, pero es un poco más complicado. Y además nos dice, bueno, con las mismas características físicas y las mismas condiciones de venta. Bueno, eso ya hemos visto, ¿no? Entonces, también otro factor es la selección de comparables, ¿no? O sea, tenemos que elegir nosotros cuáles van a ser, qué inmuebles patrimoniales van a ser nuestros comparables. Entonces, para realizar un buen análisis, se suelen seleccionar entre 3 y 5 propiedades. O sea, mínimamente debemos comparar nuestro inmueble patrimonial con 3, ¿no? Con 3 comparables se llaman, ¿no? O sea, con 3 inmuebles patrimoniales de las mismas características que sean similares, posibles al bien valuar, ¿no es cierto? Y los comparables deben ser propiedades que hayan sido vendidas recientemente. Eso igual es algo importante, ¿no? Eh, mm, no podemos hacer la comparación con un bien inmueble patrimonial que haya sido vendido ya hace, no sé, 4 o 5 años, ¿no es cierto? O sea, el mercado todo el tiempo está cambiando, el mercado inmobiliario, entonces el valor ya no es el mismo, ¿no? Entonces es importante, por eso les decía que este método no es tan preciso, por así decirlo, ¿no? Pero de igual manera se utiliza para hacer los avalúos de bienes patrimoniales, ¿no? Entonces nos dice ideal en los últimos meses, ya que el mercado inmobiliario puede fluctuar con el tiempo. Bueno, es lo que decíamos. Bien, cuando ya tenemos identificados nuestros comparables, nuestras propiedades comparables, se debe hacer ciertos ajustes, ¿no? Se realizan ajustes para reflejar las diferencias entre el bien a evaluar y las propiedades comparables. Esos ajustes pueden ser en cuanto al tamaño, si una propiedad comparable es más grande o más pequeña que el bien a evaluar, se debe ajustar el precio por metro cuadrado. También los ajustes por el estado de conservación. Si una propiedad está mejor o peor conservada, perdón, se hace un ajuste en el precio. También algunas características adicionales. Bueno, aquí nos dice garajes, piscinas, no, pero eso hemos visto que en realidad son los elementos arquitectónicos, la relevancia histórica y todo eso, ¿verdad? Entonces, em, bien, y finalmente, después de haber realizado este ajuste, se hace el cálculo del valor final, ¿no? O sea, después de realizar estos ajustes, se obtiene el precio ajustado de cada bien comparable y finalmente el valor del bien a evaluar se determina como el promedio ponderado o el valor ajustado representativo, perdón, a los comparables, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas del método comparativo? Vamos a ver primero las ventajas. Una ventaja es que refleja las condiciones reales del mercado, ¿no? Al basarse en datos de ventas recientes, este método proporciona un valor muy ajustado a la realidad del mercado, ¿no?
Porque igual es importante mencionar que nosotros debemos conocer el valor de venta de nuestros comparables, pero con total seguridad, ¿no? O sea, no es que no nos podemos basar por comentarios de que, ay, dice que esa casa ha vendido en tanto o así, ¿no? O sea, tenemos que estar totalmente seguros que nuestro comparable ha sido o bueno, ha sido vendido o adquirido en un determinado valor, ¿no es cierto? Otra ventaja es la simplicidad y facilidad de aplicación, ya que este es un método relativamente sencillo y y comprensible, perdón, tanto para evaluadores como compradores y vendedores, ¿no? Y de la misma manera, otra ventaja es la transparencia. Los comparables y los ajustes son verificables y fáciles de entender por partes involucradas. Em, Como un anexo del informe del avalúo, yo siempre recomiendo que podamos poner una foto y datos de los inmuebles comparables que estamos utilizando, ¿no? Esto para mostrar total transparencia en nuestro trabajo, ¿verdad? He visto de muchos colegas los avalúos que no colocan esta memoria fotográfica, por así decirlo, en los anexos. Y bueno, no saben las personas no saben, ¿no? Qué comparables ha tomado en cuenta o cuál es la información. Entonces, es un aspecto que yo recomiendo bastante. Igual ya vamos a estar viendo, ¿no? En la última clase acerca del informe de avalúo, pero bueno, ya les adelanto un poquito, ¿no? Que es importante que estos comparables con toda la información pueda ser igual manifestada en el avalúo, ¿no? Bien, ahora, ¿cuáles serán las desventajas de este método comparativo? Como primera desventaja, vemos la dependencia de datos disponibles. ¿Qué significa esto? La eficacia del método depende de la disponibilidad de comparables adecuados en mercados con pocas ventas o propiedades únicas. Puede ser difícil encontrar estos comparables. Lo que decíamos, ¿no es cierto? O sea, es un poco más complicado poder encontrar comparables de patrimonios o de viviendas patrimoniales eh, que de viviendas normales, ¿no es cierto? Esa es la desventaja, que no existe mucha información. Otra desventaja, los mercados volátiles, ¿no? En mercados inmobiliarios muy cambiantes, las ventas recientes pueden no reflejar las condiciones actuales. Y prácticamente eso es lo que sucede, ¿no es cierto?, en nuestro medio Ok, Google, con cinco con la minutos. escasez de dólar. Las ventas de los inmuebles están cambiando, bueno, todos los días, ¿no? Es decir, como no hay venta, entonces pueden efectuarse estas ventas a diferentes tipos de cambio, ¿no? Entonces, igual eso es una desventaja en este método. Otra desventaja es la subjetividad de los ajustes, ¿no? O sea, algunos ajustes como estado de conservación o características adicionales pueden ser subjetivos, lo que puede generar variaciones en los resultados. A ver, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo realizo un avalúo de cierto inmueble patrimonial y para mí, Griselda, veo que el estado de conservación es regular, pero para otro colega evaluador, el estado de conservación es malo, ¿no? Entonces, esta diferencia, o sea, esta subjetividad que se puede generar, ya varía, ¿no? O sea, ya hace variar el avalúo. Obviamente no va a ser una variación abismal, ¿no? Es importante que igual sepamos de que aunque el avalúo se realice por distintos evaluadores, obviamente el valor nunca va a ser el mismo, justamente por esto de la subjetividad, pero tendría que tendría que rodear un mismo valor, ¿no es cierto? O sea, no puede haber
diferencias abismales entre evaluador y evaluador, aunque se presente esto de la subjetividad, ¿no es cierto? Bien, eso en cuanto a el método anterior. Ahora vamos a ver el método de coste de reposición. De igual manera, este método es muy utilizado en los inmuebles en general, ¿no es cierto? En las viviendas que no son patrimoniales, ¿no? Pero igual se puede realizar en los inmuebles patrimoniales y vamos a ver por qué. Este método del coste de reposición consiste en determinar el valor de un bien a partir del costo necesario para reemplazarlo o reproducirlo, menos la depreciación fiscal y otros factores que afecten su valor, como la antigüedad y el estado de conservación. A ver, antes, perdón, me estoy olvidando algo. Antes de continuar, todos estos métodos, el anterior, este y los siguientes, más que todo, estamos enfocándonos en la construcción, ¿no? O sea, en los metros construidos, en la construcción y no tanto en el terreno. O sea, prácticamente el terreno no. ¿Por qué? Porque el terreno, o sea, el terreno, sea patrimonial o no, o sea, no, a ver, ¿cómo les explico? No varía, ¿no es cierto? O sea, el terreno obviamente tiene un precio de acuerdo a la zona, eso todos lo sabemos. Y, por ejemplo, en el terreno no se puede calificar la relevancia histórica, por así decirlo, ¿no es cierto? O sea, el terreno ya pasa a segundo plano. Lo que estamos viendo, lo que estamos evaluando es la construcción, ¿no? Entonces, ustedes pueden hacer el avalúo del terreno con el método que ustedes más utilicen. eh, bueno, el, 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 el avalúo de la construcción ya con estos métodos que se toman en cuenta otros factores, ¿verdad? Eso, por favor, quería aclarar antes. Bien, entonces, como decíamos, este método consiste en determinar el valor de un bien a partir del costo necesario para reemplazarlo o reproducirlo, restando la depreciación física y otros factores que afecten su valor, como la antigüedad o el estado de conservación, ¿no? Este costo puede referirse a lo siguiente, o bueno, primeramente, el costo de reposición bruto, que es lo que costaría construir un bien igual o similar sin considerar la depreciación. O sea, si yo necesito hacer un avalúo de un bien inmueble con antigüedad de 100 años, con este método de costo de reposición, eh, lo primero que debo sacar es el valor bruto. El valor bruto es cuánto me costaría construir este mismo edificio de hace 100 años en la actualidad sin depreciarlo como si fuera nuevito. ¿No es cierto? Eso es el costo de reposición bruto. Ahora, también podemos ver en este método el coste de reposición neto. ¿Qué es este coste de reposición neto? Este valor ajustado es el valor ajustado, perdón, teniendo en cuenta la depreciación del bien en su estado actual. Entonces, en otras palabras, es lo mismo que el coste de reposición bruto, restando la depreciación, ¿no? Ahora, en cuanto a la depreciación, existen muchas maneras de poder depreciar un bien patrimonial. A mí personalmente me gusta mucho utilizar las tablas de depreciación de Rose Heideken, que obviamente les voy a proporcionar cuando estemos avanzando este método. Em, y bueno, con esas tablas vamos a poder hacer la depreciación, ¿no? Vamos a poder sacar qué porcentaje de depreciación tiene para poder hacer esta resta al costo de reposición bruto. Bien, ahora, ¿cuáles son las fases de este método?
Primeramente, el proceso de evaluación a través del método del coste de reposición implica varios pasos. Número uno, la determinación del coste de construcción o reposición. ¿Qué significa esto? Que se calcula cuánto costaría construir el bien hoy utilizando precios actuales de materiales, mano de obra, y técnicas de construcción, ¿no? O sea, lo que habíamos hablado hace rato, ¿no es cierto? ¿Cuánto me costaría construir ese mismo edificio actualmente, pero con las técnicas que se ha utilizado en ese entonces, ¿no? Que ya hemos visto que no lo hace un albañil cualquiera, ¿no es cierto? Se necesita técnicos, se necesita gente especializada en, em, en esta área, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto me costaría contratar esos técnicos? ¿Cuánto me costaría su trabajo, los materiales, todo eso, ¿cierto? Entonces, primeramente hay que determinar ese costo. Luego de determinar ese costo, vamos a estimar la depreciación. Una vez que se tiene el costo de reposición, se aplica un ajuste por depreciación, ¿no? Es lo que hablábamos, que yo les voy a facilitar estas tablas para poder realizar la depreciación. Igual me gustaría saber, al final de la clase me van a comentar, igual me gustaría saber si es que alguno de ustedes ya ha utilizado este método y qué forma de depreciación utilizan, ¿no? O sea, qué tablas o qué, no sé, qué manera de depreciar tienen, y un poco para compartir los conocimientos también, ¿no? Entre colegas. Porque igual no es bueno encerrarse en un método, ¿no? Es importante igual conocer otros, probarlos y ver qué tal. Bien. Valor de terreno, en caso de inmuebles, se separa el valor de terreno ya que no se deprecia y se aumenta al valor de un bien construido. ¿Ves lo que decíamos, ¿no es cierto? O sea, el valor de terreno, obviamente, jamás se deprecia, ¿no? Más bien siempre sube de valor y se suma al valor del bien construido. O sea, quiere decir que en este método, una vez que nosotros hagamos el cálculo del valor de la construcción, para poder sacar el valor total de la construcción y terreno, podamos después recién sumar el valor del terreno, ¿no? Y ya hemos hablado de que ese valor del terreno ustedes pueden hacerlo con el método que para ustedes sea más cómodo. No, o sea, no hay más, ¿no? Y bueno, aplicaciones de este método. ¿Cuándo se aplica? Este método es útil cuando no existen comparables de mercado adecuados o cuando el bien es único o especializado. Todo lo contrario al anterior método, ¿no es cierto? O sea, el anterior método se podría utilizar, el de comparación, ¿no? Se podría utilizar cuando existen varios comparables, ¿no es cierto? Hay esa facilidad de poder encontrar comparables con similares características y que se hayan realizado la compra o venta en un periodo de tiempo corto, ¿no? O sea, muy cercano al que nosotros estamos haciendo el avalúo. En este caso es todo lo contrario, ¿no es cierto? O sea, cuando realmente no tenemos comparables, cuando no encontramos comparables o los comparables han sido eh, efectuados, la compra y venta en un periodo de tiempo muy hacia atrás, entonces utilizamos este método, ¿no? El método de reposición. Entonces, ¿no? Cuando es único o especializado. Y se aplica en los siguientes inmuebles. Primeramente, inmuebles patrimoniales, ¿no? Que es, bueno, lo que estamos ahora. Edificios históricos o culturales donde el valor simbólico o artístico puede ser difícil de determinar mediante ventas comparables, ¿no? O sea, mediante el anterior método. También este método se utiliza en inmuebles industriales o comerciales, en fábricas, en naves industriales o en edificios construidos a medida para un fin específico, ¿no? Debido a que obviamente no vamos a poder tener acceso a comparables. Eh, y también se utiliza para avalúos más seguros, ¿no? O sea, para calcular el valor de reposición de una propiedad en caso de un siniestro
como los incendios o desastres naturales, ¿no? Entonces, bueno, personalmente este método a mí me agrada muchísimo y en general para los avalúos inmobiliarios, para instituciones financieras, por ejemplo, o para solicitantes ya muy aparte del banco, y yo utilizo mucho este método porque me parece el más seguro, el más cercano al valor real, ¿no? Bien. Vamos a ver un poco y de igual manera las ventajas y desventajas de este método. Primeramente las ventajas. La precisión en bienes únicos o especializados, ¿no? Es muy útil para bienes que no tienen un mercado activo de comparables, lo que decíamos. Una ventaja es que si no tenemos comparables, entonces podemos utilizar este método. Segunda ventaja, su valuación es mucho más objetiva, ¿no? O sea, se basa en costos reales de construcción y en estimaciones concretas de depreciación, lo que convierte un método confiable en muchas situaciones, ¿no? En el anterior método hemos podido ver que un poco no había total objetividad, ¿no es cierto? Como habíamos puesto el ejemplo de que para un colega puede ser, por ejemplo, habíamos puesto, ¿no? El ejemplo de que la conservación puede ser mala, para mí buena, entonces un poco ahí eso hace variar. En este caso, en este avalúo, hay mucha más objetividad. Obviamente el avalúo nunca va a ser 100% o totalmente objetivo, ¿no es cierto? Porque nosotros como evaluadores siempre vamos a estar calificando eh, algunos factores y no va a ser lo mismo para todos, ¿no? Pero es mucho más objetivo que el anterior. Y otra ventaja, bueno, es útil para los seguros, ¿no? Es el método más adecuado para determinar el valor de reposición en pólizas de seguro, donde el objetivo es conocer cuánto costaría reemplazar un bien en caso de siniestro, y no solo para bienes en general, ¿no? Sino obviamente para bienes patrimoniales también. Ahora, ¿cuáles serían las desventajas? ¿Cuáles serían las desventajas de este método de costo de reposición? La primera desventaja, la dificultad para calcular la depreciación. Es, es interesante, pero la depreciación a veces puede ser un poco difícil de calcular con estas tablas, y esa es una desventaja, ¿no? De igual manera, la depreciación puede ser subjetiva y difícil de estimar con precisión, ¿no? Lo que decíamos, especialmente en bienes antiguos o con poco mantenimiento. Perdón, es el mismo caso, ¿no? Del ejemplo que estábamos viendo, que para mí puede estar algo regular y para otro compañero puede estar pésimo, ¿no? Entonces, un poco ahí en la depreciación es un poco subjetiva, ¿no? Esa es una desventaja. Número dos, no refleja el valor de mercado, ¿no? Aunque proporciona un valor basado en el coste de reposición, este método no refleja necesariamente el precio de venta que se podría obtener en el mercado. Estoy segura que muchos de ustedes, colegas que se están dedicando a los avalúos, y es lo que veíamos, ¿no? En la primera diapositiva de la anterior clase, el valor no es el mismo que el precio, ¿no es cierto? Entonces, eso pasa en este método. Nosotros podemos calcular cierto valor, pero ya a la hora de hacer la compra y venta, ya depende totalmente del comprador y del vendedor, ¿no es cierto? O sea, nosotros podemos calcular un valor X, pero al final la transacción se va a hacer en un valor Y, ¿no es cierto? Entonces, eh, no refleja el valor de mercado, cosa que en el anterior método sí pasaba. Ya que se estaría, para el anterior método, recordemos que se estarían utilizando valores reales, ¿no? O sea, valores que nosotros realmente estemos seguros de que en ese valor se ha realizado la transacción de compra y venta, ¿no?
Y la tercera desventaja, un poco la complejidad en el cálculo, ¿no? El proceso de estimación del coste de reposición puede ser complejo, ya que requiere una actualización constante de precios de materiales y manos de obra. Esto es importante igual, porque para este método, nosotros como evaluadores tendríamos que dominar, ¿no? No sé cuántos de ustedes igual se dedican a la construcción, me imagino que bastantes, que en realidad ustedes son los que dominan, ¿no? Cuánto está el metro cuadrado de cierta calidad o de calidad más baja o de calidad media, ¿no es cierto? Entonces, o la mano de obra, como dice, o incluso de mano de obra ya especializada, ¿no? No tanto de albañiles, como habíamos dicho, sino de mano de obra de técnicos especializados en esto de los elementos patrimoniales, ¿no? De frescos, de vitrales, de, de, de elementos constructivos como las bóvedas, no sé, ¿no? Entonces nosotros tendríamos que tener cierto fácil acceso, fácil manejo a estos datos de precios. Bien, vamos a pasar al siguiente método, que es el método de capitalización de rentas. A ver, no sé si alguna vez han utilizado igual este método, es un poco más complicado. Y bueno, vamos a ver de qué se trata. El método de capitalización de rentas se basa en el principio de que el valor de un inmueble está directamente relacionado con con los ingresos netos que puede generar a lo largo del tiempo. El valor se determina convirtiendo estos ingresos en un valor presente a través de una tasa de capitalización. En otras palabras, este método nos está diciendo de que el valor de cierto bien patrimonial es prácticamente, depende de los ingresos que puede generar el bien patrimonial, ¿no? Y en realidad este método tendríamos que utilizarlo solamente para los bienes patrimoniales que generen algún ingreso económico, ¿no es cierto? Pueden ser teatros, pueden ser museos, pueden ser hoteles, eh, o pueden ser ya, no sé, casas que son prácticamente comerciales, ¿no? Salones de té, no sé, tantas opciones que puede haber, ¿no? Pero no podemos utilizarlo en inmuebles que no generen, ¿no? O sea, este método no va ahí, ¿no? Es solamente para inmuebles que estén generando algún ingreso económico, ¿no? Y también una desventaja de este método en cuanto al patrimonio es que prácticamente no toma mucho en cuenta el potencial arquitectónico, ¿no es cierto? Simplemente toma en cuenta el potencial económico, ¿no? Todo lo que puede generar este bien. Y no tanto así el valor arquitectónico como sí, eh, bueno, vamos a ver, ¿cuáles son los componentes clave de este método de capitalización de rentas? Es un poco difícil, ¿no? Pero vamos a verlo con bastante calma. Número uno, los ingresos netos operativos, ¿no? Que son los ingresos brutos que genera el inmueble, como los alquileres o menos los gastos de operación, que son los mantenimientos, impuestos, seguros. O sea, los ingresos netos serían los ingresos que tiene este inmueble después de haber restado todo lo que es, bueno, los impuestos, si es que está asegurado, o sea, todos los gastos, restando todos los gastos que pueda efectuar este inmueble, ¿no? Y el segundo componente clave es la tasa de capitalización. Este es el rendimiento esperado por un inversor en función del riesgo del inmueble y las condiciones del mercado.
esta tasa se expresa como un porcentaje y se utiliza para convertir los ingresos netos en un valor presente, ¿no? No se preocupen si es que mm, esto genera ciertas dudas, porque recordarles que otra vez estamos viendo esto de manera nada profunda, ¿no? O sea, solamente de manera general, solamente para darles una idea, ¿no es cierto?, de estos métodos y que ustedes puedan tener un pantallazo más grande, porque desde esta clase ya vamos a estar profundizando en cada uno, ¿no? Después de esto ya vamos a estar entrando al primer método. Bien, ¿cuáles son las ventajas de este método de capitalización de rentas? A ver, la primera ventaja es que refleja la rentabilidad del inmueble, ¿no? Este método está estrechamente vinculado a la capacidad del inmueble para generar ingresos, por lo que refleja su valor como inversión. A ver, ¿qué significa eso? Una ventaja de este método es que la persona que quiera adquirir un bien patrimonial que por sí solo esté generando este ingreso económico, este valor no va a ser un valor de mercado, va a ser un valor como inversión, ¿no? O sea, para esta persona que quiera adquirirlo va a ser una inversión, representa una inversión. Adquirir este inmueble representa una inversión. Esa es una ventaja de este método. Como segunda ventaja, es fácil de aplicar en propiedades que generan ingresos recurrentes, como edificios de oficinas, hoteles, centros comerciales o viviendas en alquiler, ¿no es cierto? Como tercera ventaja, es útil para inversiones, ¿no? Lo que decíamos, ya que ayuda a los inversionistas a evaluar si una propiedad genera el retorno de inversión adecuado en función al riesgo percibido en el mercado. Como cuarta ventaja, es independiente del valor del mercado inmobiliario. ¿Qué quiere decir esto? Que se enfoca en los ingresos generados por el inmueble, lo que puede ser más relevante que los precios de venta en mercados inestables, ¿no? Ahora sí veamos las desventajas de este método. Primeramente, la dependencia de la tasa de capitalización, es decir, elegir una tasa de capitalización adecuada es fundamental, pero puede ser subjetivo y variar según las percepciones de riesgo y las condiciones de mercado. Pequeños cambios en esta tasa pueden tener un impacto significativo de valor estimativo. Bueno, como les decía, ¿no? En todos los métodos puede haber cierta subjetividad, ¿no es cierto? Y lo mismo puede pasar en este método a la hora de elegir una tasa de capitalización, ¿no? Eso vamos a verlo más adelante, no se preocupen, vamos a ver mucho más a detalle, no se preocupen. Yo sé que es un poco más de administradores, por así decirlo, ¿no? De economistas, pero igual es importante saber hacer tener en cuenta este método, ¿no? Otra desventaja es la incertidumbre de los ingresos futuros. ¿Qué significa? Que este método asume que los ingresos netos se mantendrán constantes o previsibles a lo largo del tiempo, lo cual no siempre es el caso, especialmente en mercados inmobiliarios volátiles, ¿no? Prácticamente es lo que está pasando ahora, ¿no? O sea, un día vale cierto valor, al otro día el otro valor, entonces es lo mismo, ¿no? Este método eh, asume que los ingresos siempre van a ser los mismos, ¿no? Y bueno, no es así, ¿no? Con todos los problemas económicos que estamos atravesando, estos ingresos siempre van variando, ¿no? Entonces, esto un poco, bueno, genera una desventaja para este método. Otra desventaja, que igual es importante, no considera tanto el valor intrínseco del inmueble. Hemos hablado, ¿no es cierto?, de que este método se enfoca en los ingresos generados, pero no tanto en el valor físico o histórico del inmueble, ¿no? Que puede ser relevante en ciertos casos, como es nuestro caso de edificios patrimoniales, ¿no? Em, Importante también mencionar, ¿no? Y
Obviamente, este método no es apto para propiedades sin ingresos, ¿no? O sea, si el inmueble no genera ingresos, entonces este método simplemente no puede ser aplicado, ¿no? Bien, ahora sí, vamos a ver este método Edenópolis, que prácticamente es 100% para inmuebles patrimoniales, ¿no? Para un inmueble así en general, para una vivienda en general, no es aplicable. Este método es el más preciso y es el más importante para avalúos patrimoniales, ¿no? A ver, nos dice que este método Edenópolis ha sido desarrollado por la doctora Eva Margarita Erechederra. Y bueno, este tiene un enfoque innovador y especializado en la valoración de bienes inmuebles patrimoniales. Este método fue diseñado con el propósito de ofrecer una herramienta más completa y justa para la valoración de propiedades que tienen un valor histórico, cultural o ambiental significativo y que no pueden ser evaluadas solo por su valor económico tradicional, ¿no es cierto? Que es realmente lo que estamos buscando aprender. ¿Cuáles son las características principales de este método? Eh, la integralidad en la valoración, ¿no? ¿A qué se refiere? A diferencia de los otros métodos tradicionales del avalúo, que se enfocan principalmente en el valor de mercado, este método tiene en cuenta múltiples dimensiones, como el valor histórico y cultural, que es lo que hemos estado repitiendo en la clase anterior y en esta. Se evalúa la importancia histórica y cultural del inmueble, lo que incluye su relevancia para la comunidad, su antigüedad y los eventos históricos asociados. De la misma manera, el valor ambiental, en los casos de inmuebles que tienen un componente ecológico importante, como jardines históricos, áreas protegidas o bienes ubicados en entornos naturales, ¿no? Se valora su impacto en el medio ambiente y su sostenibilidad. Y como tercer punto, el valor de uso, ¿no? También se considera el uso actual y potencial del inmueble, especialmente en términos de su valor para la comunidad y su capacidad de generar beneficios sociales o económicos, como en el caso del turismo cultural, ¿no? Entonces, o sea, nos estamos dando cuenta de que este método realmente es bastante completo, ¿no? Que toma en cuenta en prácticamente todas las dimensiones que se deberían tomar en cuenta a la hora de hacer un avalúo de valor histórico. También toma en cuenta un enfoque patrimonial. Este método está especialmente diseñado para la evaluación de bienes patrimoniales que no solo tienen un valor económico, ¿no? Sino también un valor intangible. Se trata de una metodología pensada para evaluar propiedades que forman parte del patrimonio cultural de una comunidad o nación, como edificios históricos, monumentos o sitios arqueológicos. También tiene una multidimensionalidad, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Uno de los aspectos clave de este método es su multidimensionalidad, es decir, que evalúa el bien desde diversos ángulos y no solo desde su valor monetario o de mercado. Estas dimensiones, entre esas dimensiones se consideran la arquitectónica y artística. Se valora bastante la calidad arquitectónica del inmueble, los estilos arquitectónicos que lo componen y su estado de conservación. También la social y cultural, se evalúa la significancia cultural del bien y su relación con la identidad de la comunidad o región. Y finalmente también la economía. En casos donde se aplica, bueno, se toma en cuenta las características ecológicas del inmueble, su sostenibilidad y su impacto en el medio ambiente, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? La sostenibilidad en el marco del método Edenópolis también se toma en cuenta el impacto ambiental. También la participación de la comunidad. Un componente importante del método es la inclusión de la comunidad en el proceso de valoración. Los bienes patrimoniales suelen tener un valor simbólico y cultural para las comunidades que los rodean, por lo que se considera su percepción y el valor que otorgan el bien.
y también su uso futuro y potencial del bien, ¿no? Que es algo que hemos visto bastante, qué potencial tiene ese bien. Otro aspecto importante es la evaluación del uso futuro del inmueble. Eso puede incluir su potencial turístico, puede ser también su potencial educativo o su potencial cultural, ¿no? Como la transformación de un edificio histórico a un museo o a un centro de cultura o a un sitio turístico. A ver, este método utiliza 127 apartados que están resumidos en 17 capítulos o criterios para evaluar el valor de un bien, especialmente aquellos con importancia cultural, histórica o ambiental. Estos 17 capítulos son los siguientes. Valor histórico, estético, simbólico, religioso, espiritual, social. También valora el potencial científico de investigación, también la antigüedad o trayectoria, la constitución del bien, es decir, los materiales, ¿no? La forma, o sea, la estética, el estilo arquitectónico, también la autenticidad, qué remodelaciones ha tenido, el estado de conservación, la pertenencia, o sea, la elocuencia en la actividad dentro del edificio. También toma en cuenta el contexto ambiental, el contexto urbano, el contexto físico, la representatividad o identidad, la relevancia de conocimiento público, la naturaleza colectiva y la vigencia, ¿no? Entonces, con este método, vamos a ver en qué se puede aplicar. Es útil este método para los edificios históricos, ¿no? Para las propiedades que tienen un valor patrimonial significativo, como las iglesias, palacios, casas coloniales y entre otros, ¿no? También para los monumentos, esculturas y otros monumentos de importancia. También para sitios arqueológicos, que son los lugares donde se encuentran los vestigios de algunas civilizaciones. Y finalmente también para áreas naturales y protegidas, ¿no? Entonces, en todos estos ámbitos es que nosotros podemos aplicar este método. Bien, entonces esos serían los métodos que vamos a estar revisando uno por uno. Empezaremos con el primero, por favor. Para esto voy a necesitar que también ustedes puedan, no sé si participar. O que ustedes también pueden en sus, o donde estén, ¿no? Que puedan también realizar los ejercicios conmigo. Bien, vamos a empezar con el método comparativo. Este método determina el valor de un bien problema comparado con otros bienes similares de los cuales sí se conoce el precio por haber sido un objeto de una transacción reciente, ¿no? O sea, importantísimo, transacción reciente. Bien, dentro de este método vamos a encontrar dos submétodos, por así decirlo, que es el método de corrección simple y el método de corrección múltiple. A ver, para la utilización de estos métodos es necesario que se cumplan los siguientes requisitos, primeramente, ¿no? Número uno, la existencia de un mercado de inmuebles comparables, lo que ya habíamos hablado. Y número dos, disponer de suficientes datos sobre transacciones u ofertas que permitan conocer tanto los precios de los comparables como las variables explicativas de dichos precios, ¿no es cierto? O sea, necesitamos comparables y número dos, necesitamos saber los precios que han sido sometidos estos nuestros comparables que además sean recientes. Bien, el método de comparación prácticamente es esto, ¿no? Tenemos un sujeto que tiene ciertas características, como por ejemplo, la primera casa de la Ayane, izquierda, es una casa de ya un reta la piso que mamita. tiene una puerta, una ventana y Vamos a el tomar techo tecito, a tus dos aguas, tareas, ¿no es todo. cierto? Ese es nuestro sujeto. O sea, ¿Qué? el sujeto es
¿Quién el estaría? inmueble al que nosotros queremos ¿Qué? asignarle un valor. Ah, ya. Entonces ven a comer un Y poco tenemos y un ya es 9:20. comparable. El comparable, Nos de la vemos, misma buenas rato. manera, tiene similares características, Bajar, ¿no es ajá, cierto? O sea, 500 es de ratones, un mami. piso, No me quema, no me quema. tiene el techo a dos aguas Ya es niño, sí que la de y ¿Qué sí profesor? se conoce el valor de ese comparable. Ahora, ¿qué ¿Cómo? diferencias Sí, pueden haber? justo delante. Número uno, Ahí te la espalda. puerta, ¿no es Sí, ya lo agarré. cierto? En nuestro Sí. sujeto vemos que la puerta tiene un marco, puede ser de madera, no sé, y también tiene una ventana, pero nuestro comparable carece de la ventana y también carece de la puerta en sí, ¿no? Es decir, solamente está el vano, ¿no? Por decirlo, el espacio para poder ingresar. ¿Qué? Entonces, ¿Está rica? en este caso de que sí tienen semejantes características, pero obviamente no son iguales, estos dos inmuebles necesitan entrar a un proceso de homologación. ¿Qué Pura significa? naranja iba a Que decir. nosotros podamos Se sacar ríe el ciertos cachito. factores ¿Qué? para hacer que estos bienes sean prácticamente iguales. Vamos a ver de qué se Yo creo que la trata mamá eso. no te ha dicho lo que es. Este factor de homologación, como les decía, puede ser decimal Sí. o puede ser porcentaje, ¿no? Sí. O sea, en este caso, pero vamos a utilizar el factor de homologación de manera decimal. Son más naranjas. Bien. Primer Mira, paso, ¿qué hacer para conseguir el factor no, eso. de homologación? Nada más. Número uno, Uno contra uno. ya. ¿Qué? Número uno, se debe determinar las características o variables que se van a utilizar en el proceso de corrección, Es de los que habla con Eno, ¿eh? o sea, las más influyentes en el precio. Es decir, lo primero que vamos a hacer cuando tenemos a nuestro bien inmueble y a nuestro comparable es delimitar qué características vamos a evaluar. En cuanto a los bienes patrimoniales, aquí he anotado algunas características que podemos tomar en cuenta. Esto es más naranja. Podemos evaluar su relevancia histórica. ¿Quién será más relevante históricamente hablando? ¿Mi inmueble, el que quiero evaluar, o mi comparable? El mantenimiento y restauración. ¿Quién tendrá mejor o una restauración mejor? ¿Mi inmueble o mi comparable? El estado de conservación. ¿Quién tendrá igual un estado de conservación mejor? También las restricciones legales, la ubicación, el potencial, la autenticidad. Es todo lo que ya habíamos hablado en las anteriores clases, ¿no es cierto? Pero de igual manera importante decir de que no nos centremos solamente en estas características, ¿no? Nosotros también podemos aumentar las características que nosotros deseamos. O sea, no es necesario encerrarse en estas, ¿no? Ahora, una vez que ya tenemos determinadas qué características o qué variables vamos a estar evaluando, empezamos con el proceso de corrección según las características que ya hemos determinado. Y para este proceso de corrección es importante lo siguiente: conocer físicamente los inmuebles. ¿Qué significa esto? Que si obviamente yo tengo que ir a hacer una inspección física al inmueble que quiero realizar el avalúo, ¿verdad? Pero también debo conocer físicamente a mi comparable, a mi inmueble comparable, ¿no? O sea, no ver en fotos o suponer cómo es por dentro o solamente conocer la fachada, no. Hay que conocer todos los ambientes o por lo menos a los que se pueda ingresar para estar completamente seguros, ¿no?
de todas las características del comparable. Número 2, también es importante seleccionar los comparables más representativos. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mejor de los casos va a haber muchos comparables, ¿no? O sea, muchos comparables para poder realizar el avalúo, pero debemos elegir los más representativos, ¿no? Y en tercer lugar, determinar las diferencias entre el comparable y el sujeto. ¿Qué ¿Qué dice la significa lengua? esto? Nosotros debemos armar una tabla nombrando eso vamos a verlo ahora, ¿no? Nombrando las características de nuestro bien a evaluar, que lo vamos a llamar sujeto, ¿ya? De nuestro sujeto y de nuestro comparable. De la siguiente manera. A ver, ¿qué, qué variables he tomado en cuenta para corregir? Número uno, la edad, ¿no? El inmueble A, que es el inmueble sujeto, tiene 105 años. ¿Qué quieres ahorita? Mi comparable tiene 95. Hay pique. La superficie de construcción. Mi sujeto tiene 230 metros cuadrados construidos y mi comparable apenas 150. Relevancia histórica. Mi sujeto tiene cierta relevancia histórica, no es tan importante. Mientras que mi comparable realmente tiene una alta relevancia histórica. Ubicación. En este caso, los dos se encuentran en el centro histórico. Potencial. ¿Tendrá potencial? Mi sujeto tiene potencial, pero mi comparable no tiene. Autenticidad. Mi sujeto sí tiene autenticidad y también el comparable. Y el estado de conservación. Yo veo que mi sujeto tiene un estado de conservación medio y el comparable de igual manera, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos determinado estas variables, tenemos que armar esta tabla, que en este caso, bueno, estamos solamente comparando con un bien, ¿no? Porque este es el método de corrección simple, ¿no? O sea, solamente, el simple es solamente con un, ¿no? Entonces, armamos esta tabla que nos permite identificar las similitudes y las diferencias, ¿no? Obviamente, eh, para poder después sacar este factor de homologación, ¿no? Bien, entonces, lo que necesito saber es el precio de nuestro inmueble A, ¿no es cierto? O sea, de nuestro sujeto. No conozco el precio, quiero hacer mi avalúo, pero con este método, pero bueno, no conozco. Pero tengo conocimiento de que mi comparable ha sido vendido o adquirido por 120,000 unidades monetarias, ¿ya? O sea, el valor de mi comparable es de 120,000. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que encontrar los coeficientes de corrección. Para encontrar los coeficientes de corrección, vamos a utilizar esta tabla que está a la derecha, donde dice vivienda a valorar con respecto a la vivienda comparable y el coeficiente a aplicar. Perdón. Bien, entonces vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a ver la primera variable que es la edad. Aquí dice, ¿no? La vivienda a valorar con respecto a la vivienda comparable. Entonces, mi vivienda sujeto, que es el inmueble A, tiene 105 años. 105 años es mejor que 95. 105 años es peor que 95. 105 años es igual a 95. ¿Qué dicen ustedes? Personalmente, yo considero que es
peor, ¿no es cierto? O sea, mi mueble sujeto es mucho más antiguo. Entonces, para mí es peor. Obviamente, para otra persona puede ser mejor o igual, ¿no? Justamente aquí es donde un poco vamos a ver la subjetividad en este avalúo. Bueno, entonces para mí, que es peor, el coeficiente a aplicar sería este de 0,90, ¿no es cierto? Entonces aquí coloco 0,90. Bien, continúo con la siguiente variable. Superficie construida. Mi, mi sujeto tiene 230 metros cuadrados y el comparable apenas tiene 150. Entonces, mi inmueble es mejor, 230 es mejor que 150, sí, ¿verdad? Pero ¿será mejor o mucho mejor? Yo creo que es mucho mejor. Entonces pongo 1,20. Puede haber otro colega que piense que es solo mejor, entonces pone 1,10, ¿no? Entonces ahí ya se va viendo la diferencia. Bien, seguimos con la siguiente variable, relevancia histórica. Mi inmueble sujeto tiene una relevancia histórica media, pero mi comparable tiene una relevancia histórica alta. Entonces, relevancia histórica media es mejor que relevancia histórica alta, obvio que no, ¿no es cierto? Entonces, mi inmueble en esta variable es peor que mi comparable. Pero será mucho peor o peor nomás. Yo considero que es solamente peor, ¿no? Entonces pongo 0,90. Bien, seguimos. La siguiente variable es la ubicación. Mi sujeto se encuentra en el centro histórico. Mi comparable también se encuentra en el centro histórico. Entonces, en este caso, el coeficiente va a ser igual, ¿verdad? Entonces, colocamos coeficiente número 1. Potencial. Mi sujeto tiene potencial, pero mi comparable no tiene. Entonces, ¿tener potencial es mejor que no tener potencial? Claro que sí. Ahora, ¿será mejor o mucho mejor? Yo considero que es mucho mejor. Entonces pongo 1, ¿Cuál quieres estar 1,20. en la mitad? ¿En serio? Siguiente Claro. variable, autenticidad. Piensa, piensa, piensa. Mi inmueble sujeto sí es auténtico y mi comparable también, ¿no? Entonces están en iguales condiciones. Entonces coloco el coeficiente número 1. Estado de conservación. De igual manera, los dos tienen estado de conservación medio. Entonces es igual, ¿no? Entonces pongo 1. Bien. Entonces, ese es el primer paso para este método de corrección. Una vez que ya he realizado la evaluación de todas las variables, lo que resta es sacar el factor de homologación. ¿Cómo se saca ese factor de homologación? Es el producto de todos los coeficientes. Es decir, 0,90 por 1,20 por 0,90 por 1 por 1,20 por 1 por 1, bueno, es igual. Entonces, el factor de homologación que yo tengo es de 1,16. Bien, ahora, ¿qué hago yo con ese factor de homologación? Este factor me sirve para hacer la corrección. Entonces, ahora voy a multiplicar mi factor 1,16 por el valor de mi comparable, que en este caso es 120.000 unidades monetarias, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a multiplicar
120.000 por 1.16, que me da un valor de... Ay, perdón, el calculador está mal. O si alguien ya tiene la respuesta, es de 139.200. 139.200 unidades monetarias, ¿no? Entonces, este es el valor de mi inmueble. El comparable era solamente 120.000, pero el inmueble que estoy realizando el avalúo es de 139.200, ¿no? Entonces, de esa manera es que se realiza el método de corrección simple. Recordemos, es simple porque solamente estamos utilizando un comparable. A ver. A ver, aquí hay dos preguntitas. Dice, ¿de dónde sacó esos niveles de apreciación? Ah, ya, esta tabla de la izquierda me preguntan. Esta tabla de la izquierda, bueno, yo manejo bastante lo que es, a ver, les voy a mostrar una bibliografía. A ver, por lo menos la portada. Eh, Ay, los he perdido. Ay, no sé qué estoy haciendo. He perdido el Zoom. Ya, pero en todo caso, yo les voy a pasar la bibliografía que yo utilizo. Esa tabla la he sacado del libro Valoración Inmobiliaria, Métodos y Aplicaciones. Es un libro español donde nos habla de todos los métodos y bueno, ellos utilizan esta tabla que les he mostrado para poder realizar el avalúo con el método de comparación. La otra pregunta decía, disculpe, ¿de dónde sale el valor de las unidades monetarias? Ya, excelente pregunta. Este precio comparable, ya hemos dicho, ¿no es cierto?, que el método de corrección, aquí hemos dicho, el método de corrección, para el método de corrección es importante, número uno, conocer físicamente el inmueble. Número dos, seleccionar comparables más representativos, determinar las diferencias entre el comparable y el sujeto y también conocer el valor de la transacción, ¿no es cierto? Hemos dicho que es indispensable para este método que nosotros podamos conocer el valor de la transacción. Entonces, entendiendo eso, La Merlina. conociendo el valor, sacamos de que No es Merlina mi acá. comparable ha sido vendido por 120.000 unidades monetarias. O sea, estas unidades monetarias pueden ser dólares, bolivianos, lo que ustedes quieran, ¿no? ¿Me estás Simplemente son unidades discutiendo? monetarias, pero ese es el precio. O sea, de ahí es de donde sale estos ciento Ah, veinte claro. mil. Estoy bueno. Ahora aquí dice, en este ejemplo, por la ubicación, asumamos que el metro cuadrado de terreno está en $1.000. A ver, en este ejemplo, por la ubicación, asumamos que el metro cuadrado de terreno está en $1.000. ¿Ya? El inmueble A, por ese indicador, tendría $230.000 y el otro 150. Exacto, sí. Sí, en realidad este método, o sea, habíamos dicho, ¿no es cierto?, de que estos métodos prácticamente se dan para la construcción, ¿no? Pero este método de corrección, de igual manera, puede ser de manera un poco más global, ¿no? O sea, puede ser para la construcción y también para el terreno. Ya, pero digamos, como dice Rildo Jordán, digamos que
eh, mi inmueble A, si es que el metro, si es que el metro cuadrado de terreno está a $1.000, valdría $230.000, ¿no es cierto? Entonces, a estos $230.000, yo le tendría que sumar estos 139.200 para poder, para poder sacar el valor completo, ¿no? O sea, del inmueble construido y del terreno. A ver, haremos otro ejemplo, por favor. Y quisiera que igual ustedes puedan hacerlo, no sé si tienen un cuaderno ahí al lado, que podamos hacerlo juntos, ¿no? Bien. A ver. A ver, dice David Molina, para el terreno considero que un plus, la orientación del mismo, aquí en La Paz, por ejemplo, no puede valer un terreno orientado al norte que uno orientado al sur en la misma cuadra. Ya, sí, es importante eso de la ubicación dentro del manzano y la orientación, ¿no? El norte, sur. Pero para inmuebles patrimoniales es un factor que no es tan importante, ¿no? O sea, la orientación realmente no importa mucho porque el bien es patrimonial, ¿no es cierto? Entonces, no, obviamente es importante, ¿no? Si es que tú vivirías ahí, pero para fines de bienes patrimoniales no es un factor tan importante. Pero de igual manera, si tú gustas, puedes tomarlo en cuenta en las variables, o sea, esas variables que yo les doy y hemos dicho que pueden ser modificadas, ¿no? O sea, esas variables son variables que yo considero importantes, o sea, yo como mi persona y con mi experiencia, ¿no? Pero tú, por ejemplo, si es que consideras que otras variables también pueden ser importantes, puedes aumentarlas, o sea, no hay ningún problema, mm, más bien mucho mejor, ¿no es cierto? Porque así vas a evaluar muchas más variables. Entonces puede ser algo que puedes añadir, no hay ningún problema. La orientación. Bien. Entonces, hagamos este ejemplito más, por favor, ¿ya? Bien, tenemos otra vez un inmueble y las variaciones de apreciación que se apliquen deben ser sustentables. Ya, también puede haber alguna variable que hable de la sustentabilidad, ¿sí? No se pueden hacer a discreción. Ya, a ver, otra vez. Tenemos un inmueble A y nuestro comparable. Ay, esto no me- Bien. Nuestro inmueble en relación al comparable, hemos dicho, ¿no es cierto? La edad, 98 a 95. ¿Será que 98 es mejor que 95? Prácticamente es igual, ¿no es cierto? Entonces, utilizamos el coeficiente 1. Superficie de construcción. Mi sujeto tiene 189 metros cuadrados y mi comparable 164. Obviamente, mi sujeto es mucho mejor. Ahora, tampoco la diferencia es tan abismal, ¿no es cierto? Son algo de 20 metros cuadrados, entonces tampoco va a ser mucho mejor, sino simplemente mejor. Entonces, coloco el coeficiente 1.10. Relevancia histórica. En esto los dos son iguales porque los dos tienen alta relevancia histórica. Entonces, coloco el coeficiente 1. Ubicación. Mi inmueble se encuentra en una zona un poco más alejada, ¿no? Al centro histórico, mientras que mi comparable se encuentra en pleno centro histórico. Obviamente, estar en el centro histórico es mucho mejor. Por eso que pongo que mi inmueble está peor que mi comparable.
Ahora estará peor o mucho peor. Si es una zona alejada, tal vez está mucho peor, ¿no? Entonces, 0,80. Potencial. Mi sujeto tiene potencial, pero mi comparable no. Entonces, en eso estamos mejor. Entonces, colocamos 1,10 o también hay quienes pueden poner 1,20. A ver, vamos a poner 1,20. Autenticidad. Los dos son auténticos. Entonces, 1. Estado de conservación. El, el inmueble, el sujeto, ¿no? El inmueble A no tiene una conservación, un estado de conservación bajo, pero el comparable tiene un estado de conservación alto. Entonces, en ese sentido, mi inmueble A estaría mucho peor a mi comparable, ¿no? Entonces voy a colocar 0,80. Entonces, una vez hemos dicho que ya tenemos la evaluación de mis variables, se multiplica los coeficientes. 1 por 1,10 por 1 por 0,80 por 1,20 por 1 por 0,80 me da un factor de ser, ay, no puede ser, está mi calculadora, me disculpas, otra vez, vean. O si hay alguien que ya tiene, por favor, tal vez me pueda ayudar con ese dato. 0,84, muchas gracias. Bien, entonces me da un factor de 0,84. Ahora, ese factor de 0,84 voy a multiplicarlo por el valor de mi comparable. Y esto me da un valor de 184.800 unidades monetarias, ¿no? En este caso, a diferencia del anterior ejemplo, en este caso, mi inmueble sujeto tiene un valor menor que mi comparable, ¿no? Seguramente es porque, a ver, ¿por qué podría ser? Por el estado de conservación, ¿no? Hemos, hemos supuesto que el estado de conservación es mucho peor, entonces ahí un poco ha bajado. Y también la ubicación. A ver, aquí hay unas preguntas de Eliana Rieta. Dice, este método de corrección simple estaríamos utilizando en los inmuebles patrimoniales solo de carácter privado, ¿verdad? Y en los inmuebles patrimoniales institucionales estaríamos aplicando con el método Endenópolis. A ver, este método de comparativo en realidad eh, estamos viendo de que no es tan preciso, ¿no es cierto? O sea, se puede utilizar, es un método viable, es un método rápido, eh, es como, o sea, lo más fácil, ¿no? Está al alcance de que en la calle misma podemos hacer, ¿no es cierto? Este avalúo, no necesitamos de un gran análisis, por decirlo, ¿no? Es como una vista rápida, ¿no? Este método es algo así. Obviamente, si es que nos contratan del Estado para poder hacer un avalúo más a profundidad, no vamos a presentar con este método, ¿no es cierto? Entonces, este método es más o menos para tener una idea, ¿no? Como les digo, se puede utilizar, pero estamos viendo que no es tan preciso, ¿no es cierto?
Bien, entonces este sería el método comparativo por corrección simple. Vamos a, vamos a ver ahora el método de comparación por corrección múltiple. A ver, este método es prácticamente el mismo que el simple, ¿no? Pero ¿por qué es múltiple? Porque no se lo compara solamente con un comparable, ¿no? O sea, no tomamos en cuenta solamente un comparable, sino que ya en este caso, miren, estamos tomando en cuenta a 6 comparables. Entonces, de igual manera, tener más comparables nos ayuda a que, o creo que no estoy mostrando, ¿no? Bueno, no nos ayuda a que sea mucho más preciso. Veo, pero que ya es hora. Yo creo que esto vamos a verlo rápidamente en la siguiente clase, que igual es súper fácil, ¿no? O sea, vamos a verlo en 15 minutos y después ya vamos a estar viendo el siguiente método, ¿no? Que es de coste de reposición. A ver, dice, el precio del comparable en ambos ejemplos es de la construcción y la del terreno. Ya, qué buena pregunta, ¿no? Hemos dicho que prácticamente estos métodos son solo para la construcción. Misma pregunta, ya, perfecto. Estamos hablando de que estos métodos son prácticamente solo para la construcción, ¿no? Pero este método comparativo se puede hacer de manera global, es decir, que podría abarcar la construcción y el terreno. O sea que ya no sería necesario hacer un avalúo solo para la construcción y otro avalúo, o sea, con otro método que yo, sino para el terreno. Con este método comparativo se puede hacer de manera, el avalúo se puede hacer de manera global, ¿no? O sea, para los dos, porque en realidad no estamos nombrando factores que representen solamente a la construcción, ¿no es cierto? O sea, no estamos diciendo calidad de la construcción o no estamos hablando netamente tampoco del terreno, ¿no? Entonces, en este método específicamente puede servir para los dos. ¿Cómo logro obtener el precio solo de la construcción para el ejemplo? Qué buena pregunta. A ver, obviamente cuando alguien nos avisa el costo, no nos dice el terreno vale esto y la construcción este otro valor, ¿no es cierto? Entonces, lo que personalmente yo hago es calificar la construcción y más o menos ver, ¿no? Esta construcción, el metro cuadrado debe ser tanto. Entonces multiplico por los metros cuadrados construidos y así resto del valor total y así puedo obtener el valor del terreno y el valor de la construcción. Eso es lo que yo hago. Bien, entonces estaríamos ya viendo la siguiente clase. A ver qué dice. ¿Y se puede tener como comparables más de un ejemplo? Sí, 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 sí. Sí, porque justamente ahora estábamos entrando a eso, pero por tema de tiempo vamos a dejarlo para la próxima clase, porque ahora solo estamos viendo el método comparativo para solamente un comparable, ¿no es cierto? Porque es lo más básico, pero ahora tengo unos ejemplos de hasta 6 comparables, ¿no? Entonces vamos a ver cómo funciona, si es que funciona igual, pero lamentablemente el tiempo nos ha pisado y ya lo dejaríamos para la siguiente clase y también la siguiente clase ya estaríamos avanzando el siguiente método, ¿no? Estas clases ya van a ser mucho más dinámicas. Igual me gustaría tal vez que para la siguiente clase todos podamos tener una calculadora y un cuaderno al lado y también los micrófonos puedan estar activados para que igual podamos tener esta conversación, ¿no? Entonces, muchas gracias. Por mi parte, eso es todo por la clase de hoy.
Muy buenas noches, arquitecta. Muchísimas gracias por la clase del día de hoy, estimados participantes. Muy buenas noches.